Resolvamos este problema de desigualdades. Lo que nos dice el problema es que si x es menor o igual a uno, entonces este polinomio, un valor absoluto, es menor a 2. Es lo que nos dice. Que tenemos un polinomio, solamente que está un poco ordenado en forma inversa, ¿vale? Entonces, lo que podemos observar acá es que x, el valor absoluto, es menor que uno. Y acá tenemos un polinomio que es como una progresión geométrica. Lo primero que podemos observar es que aquí se cumple un caso más grande, digamos, de desigualdad triangular, como más extenso, ¿no? Como sabemos, la desigualdad triangular se cumple para un caso más general, como por ejemplo si yo tengo a sub uno, vamos a suponer que tenemos una suma de n términos, a sub uno más a sub 2 más a sub 3 así, hasta n. Entonces, como sabemos, la desigualdad triangular por aquí se cumple para todos estos términos, en el sentido de que puedo decir el valor absoluto de la suma de a sub uno más a sub 2 más hasta a sub n es menor o igual a el valor absoluto de a sub uno más el valor absoluto de a sub 2 más y así, hasta el valor absoluto de a sub n. ¿Cómo podría yo demostrar esto? De que, de que esto se cumple en el caso más general es, por ejemplo, usando inducción matemática, ¿no? Puedo yo escribir de esta forma. Puedo escribir que a sub r, por ejemplo, es, mejor le llamo s sub r, a la suma de los primeros r términos. Los primeros r términos que tengo acá, que son donde r es menor o igual a n. Entonces yo tengo que s sub r sería a sub uno más a sub 2 más hasta a sub r. Y s sub n menos r sería a sub r más uno. O sea, todo lo que siguen acá. Entonces, supongamos que acá llego a un punto donde está a sub r. Entonces el siguiente sería a sub r más uno, a sub r más 2 y así hasta a sub n. Entonces acá puedo escribir a sub r más uno más a sub r más 2 más y así hasta a sub n. Se puede ir haciendo, por ejemplo, esto. Uno puede decir que s sub r, como esta suma también pertenece a los reales, esta suma también pertenece a los reales. Entonces vamos a decir s sub r más s sub r menos n, o al revés, s sub n menos r. N menos r, el valor absoluto va a ser menor o igual a s sub r más valor absoluto más s sub r n menos r, valor absoluto. Entonces esto se puede ir descomponiendo otra vez. O sea, s sub r a su vez puede descomponerse de esta misma forma hasta llegar a que todas las partes individualmente también van a cumplir, entonces así en forma como recursiva, ¿no? Esto le puedo dejar a usted como tarea de mostrar usando inducción, usando inducción matemática. Bueno, entonces podemos nosotros intuir que esto es verdadero, que x sub uno más x sub 2 más así hasta x sub n es menor o igual a x sub uno valor absoluto más x sub 2 valor absoluto más y así hasta x sub n. Entonces es como la desigualdad triangular generalizada, ¿no? O sea, acá vemos que hay un caso de eso, hay un caso que es en una desigualdad triangular con cinco términos, un polinomio de cinco términos. También tenemos que notar que si yo multiplico un número por un valor, por el valor absoluto de otro número, una constante, digamos b, donde b, su valor absoluto es menor o igual a uno, entonces esta multiplicación, si llamo, digamos, m a esta multiplicación, entonces esta multiplicación va a ser a su vez menor o igual a n, porque estoy multiplicando, escalando, digamos, por un número menor o igual a uno, así que su medida es menor a uno. Intuitivamente esto es algo que vamos a utilizar por aquí, porque el valor absoluto de x en cada x es menor o igual a uno. Entonces, si x, el valor absoluto es menor o igual a uno, entonces puedo decir, por ejemplo, que
x a la cuarta en valor absoluto es menor o igual a uno. Puedo decir eso, ¿no? Porque yo voy multiplicando por un número menor o igual a uno 4 veces, menor o igual que uno. En caso de ser uno va a ser uno porque va a ser uno por uno por uno por uno que va a ser igual a uno. En caso de que x sea igual a uno. Eso es como máximo. Entonces esto se cumple y a su vez tengo acá el otro término que es un medio x al cubo. Después tengo el valor absoluto de un medio x al cubo. Y acá tengo que x es menor o igual a uno. Entonces este es el número que yo decía que en medio es el n que tengo acá, el n. Entonces sería el valor absoluto de un medio de x al cubo va a ser menor o igual a un medio. Porque estoy multiplicando varias veces por un número menor a uno, a un medio. También el otro que es un cuarto x al cuadrado, un cuarto x al cuadrado y aquí tengo que un cuarto x al cuadrado en valor absoluto es menor o igual a un cuarto. Y así. Y también tengo que un octavo x, un octavo de x, que es esto. Entonces yo tengo que el valor absoluto de un octavo de x es menor o igual a un octavo. Tenemos esto. O sea, acá estamos aplicando puramente este concepto, ¿no? Después uno sobre 16, uno sobre 16. Entonces tengo que este uno sobre 16 es menor o igual a uno sobre 16 sin valor absoluto. Ya tenemos acá todos los términos para poder aplicar la desigualdad triangular, para poder aplicar esto, en este caso de esto, ¿no? Entonces yo tengo que, como x, el valor absoluto es menor o igual a uno, entonces yo quiero demostrar esto. Entonces yo puedo hacer esto, que el valor absoluto de x a la cuarta más x al cubo sobre 2 más x al cuadrado sobre 4 más x sobre 8 más 1 sobre 16, el valor absoluto es menor o igual por la desigualdad triangular al valor absoluto de cada uno de estos que tenemos. Y x a la cuarta más valor absoluto de x al cubo sobre 2 más valor absoluto de x al cuadrado sobre 4 más valor absoluto de x sobre 8 más valor absoluto de 1 sobre 16 que tenemos. Entonces tenemos todo esto. Tenemos que todo esto por la desigualdad triangular es menor o igual a todo esto. Entonces nosotros tenemos que también que todo esto podemos copiar acá. Copiamos y volvemos a esto. Esto también vimos que cada término es menor o igual a una cantidad que calculamos. Entonces esto va a ser menor o igual a uno más un medio más un cuarto más un octavo más 1/16. ¿No? Entonces nosotros lo que queremos hacer es que como esto en general es, si ponemos por ejemplo que esto le llamamos A esto le llamamos B y a esto le llamamos C. Entonces queremos aplicar el hecho de que como A es menor o igual a B y B es menor o igual a C, entonces A es menor o igual a C. O sea, queremos mostrar que esto es menor o igual a esto. Entonces acá podemos ver que por este lado tenemos una progresión geométrica, donde nuestro primer término, A sub 1 es 1, este 1, y nuestra razón es 2. Como vemos acá siempre, vamos multiplicando por un medio y obtenemos el siguiente término. Entonces tenemos que la razón de esta progresión geométrica es 2. O sea, un medio. Un medio es nuestra razón. Entonces nosotros podemos calcular esta suma. La suma es igual a 1 menos medio a la n más 1, que sería 0, 1, 2, 3, 4, o sea, a la quinta. N más 1 es 5, entonces acá tenemos 1 menos r, que es un medio. Nuestra suma va a ser igual a 1 menos
un 1 sobre 32 que es un 2 a la quinta, ¿no? Y acá uno menos un medio es un medio. Tenemos que calcular acá nuestra suma, sería igual a, abajo tenemos 32, este, tenemos 32 con 1, 32 menos 1, si no me equivoco, y acá un medio. 31 sobre 32 y acá 1 sobre 2. Entonces acá 31 por 2 sobre 32. Entonces la suma sería 62 sobre 32. Entonces vamos a sacar medio y ya tenemos que sería 31 sobre 16. 31 16 avos es esto. A 2. Entonces tenemos que ver que esto sea menor a 2. Acá nos preguntamos entonces, ¿qué es menor a 2? Nos preguntamos. Entonces vamos a ver. 31 sobre 16 es menor a 2. Vamos a ver eso. Entonces vemos que 31 es menor a 16 por 2. Entonces eso implica esto, ¿no? Entonces nos preguntamos, 31 es menor a 16 por 2, que es 32, y sí, punto. Entonces, todo esto podemos escribir como, en vez de escribir todo esto, podemos escribir como 31 sobre 32. Entonces vemos finalmente que si x, el valor absoluto es menor o igual a 1, entonces x a la cuarta más x al cubo sobre 2 más x al cuadrado sobre 4 más x a 1 sobre 8 más 1 sobre 16 es menor o igual a 31 sobre 32. Y también entonces es menor a 2. Entonces, toda esta cadena de implicaciones vemos que es verdadera. Entonces, nuestro problema nos pedía esto, demostrar que si x es menor o igual a 1, entonces el valor absoluto de todo esto es menor a 2. Y aplicando la desigualdad triangular, demostramos que es verdadero.